Bien, bienvenido nuevamente. Vamos a continuar ahora con una nueva presentación sobre el derecho internacional humanitario en situaciones de desastre. Si los aspectos deontológicos de la atención médica deben cumplirse en un contexto de situaciones de desastre, nos deberíamos hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿Se cumplen o no se cumplen? Tomando en consideración que muchas veces en situaciones de desastre se actúa en países absolutamente devastados, pero no solamente por el desastre, sino devastados por su propia situación, en la que la corrupción y los abusos abundan por doquier. En esas circunstancias, ¿nos tenemos que preocupar nosotros por los aspectos deontológicos de la atención médica? ¿Hay algún instrumento jurídico para actuar en países que a veces ni siquiera tienen leyes propias? Bien. A nivel nacional, obviamente, rigen las leyes, códigos y reglamentos que están establecidos en los propios países en los que se realiza la intervención cuando es que existe, ¿verdad? A veces actuamos en algunos lugares en los que la situación ha sufrido un deterioro tal que no hay forma o sea, no hay una autoridad establecida, ni siquiera hay leyes, códigos y reglamentos a cumplir. Muchas veces en esas situaciones, Naciones Unidas toma el control de la situación y pasa a ser el gobierno transitorio de ese país hasta tanto no se cumplan los requisitos mínimos para que haya un sistema de justicia nacional propio del país. Pero a nivel internacional hay algo, ya lo mencionamos, el derecho internacional humanitario en lo que se le aplica para este tipo de intervenciones, y el proyecto de Derecho Internacional de las Intervenciones del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Medialuna Roja, que si bien todavía no se ha aprobado, toma muchos principios que ya están establecidos en el derecho internacional humanitario y los lleva a organismos que son un poco, digamos, como transnacionales, porque trascienden un poco los organismos internacionales como el de Naciones Unidas. Sobre todo el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Medialuna Roja tiene una estructura y una organización que trasciende bastante las individualidades de los países. Si bien hay comités regionales en muchos países, Uruguay tiene su propio comité regional o comité uruguayo de la Cruz Roja y Medialuna Roja, hay países del mundo que no lo tienen. Bien. Este código de conducta que el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Medialuna Roja pretende poner en funcionamiento, hace muchos años que está intentándose que se ponga en práctica. Hay muchos temas políticos detrás de todo esto. Cuando veamos un poquito algunas de las características que tiene o a lo que apunta básicamente el reglamento del comité, van a ver que hay algunos temas que son un poco ásperos, que en realidad intentan controlar las asperezas que muchos introducen a la hora de intervenir en países que están en situaciones de crisis o desastre. Lo primero que la ley en los conflictos armados o el derecho internacional humanitario plantea, que nos interesa a nosotros, obviamente, porque hay una serie de cosas que están relacionadas exclusivamente con los conflictos armados, es el uso de distintivos reservados exclusivamente para el personal de la salud. Pero no solo para el personal de la salud, sino para todo lo que tiene que ver con los servicios sanitarios. Tanto el personal como las instalaciones, sean fijas como los hospitales o móviles como las ambulancias, y tienen que ser tan grandes y tan visibles como la situación lo permita, ¿verdad?
Eh, la cosa es que las personas que están identificadas con estos distintivos sean fácilmente reconocibles, así como los lugares que también están identificados de esta manera. Después está el triángulo azul sobre fondo naranja, que identifica lo que es defensa civil, los bomberos, las personas que trabajan en los refugios, los que se dedican a la búsqueda de rescate, fundamentalmente de protección civil, ¿verdad? Estos también están especialmente protegidos. ¿Por qué se los identifica? A todas estas personas, tanto al personal de salud o a las instalaciones sanitarias, como al personal que trabaja en protección civil, en los que vamos a ver más adelante, se los identifica porque están especialmente protegidos. Quiere decir que no se los puede atacar, no se pueden tomar acciones contra ellos, no forman en realidad parte del conflicto. Por más que intervengan de uno u otro lado de las partes en conflicto, cuando se trata de conflictos armados, no forman parte directa de ellos, ¿verdad? No forman parte directa del conflicto, quiero decir. Los objetos de valor cultural o religioso de carácter general y el personal asignado al cuidado de los mismos, los museos, etc., se identifican por dos triángulos blancos sobre un fondo azul de un triángulo azul y un rombo azul. Estos también tienen que estar cuidadosamente identificados y no pueden ser objetos de represalia ni atacados, así como los objetos de valor cultural específicamente. Si uno tuviera que trasladar a la Mona Lisa, por ejemplo, habría que identificar la caja en la que se traslada con el triple símbolo en la misma caja de traslado. Y por último están las instalaciones que contienen material peligroso, como por ejemplo las centrales nucleares, las represas, no pueden ser atacadas porque generarían un desastre de tal magnitud que produciría daños enormes, ¿verdad? Eso sería un atentado directo contra las personas, o un atentado a la humanidad. En el derecho internacional humanitario hay contenidos determinados elementos que afectan directamente a la atención en estas situaciones. El personal médico que provee servicios en los conflictos armados debe respetar los principios de la ética médica de la misma manera que lo hace en tiempos de paz. Esto es fundamental, hay que tomarlo en consideración, quiere decir que nosotros no estamos exentos de actuar dentro de la ética médica, es decir, de respetar los principios deontológicos de nuestra profesión. La atención se debe brindar sin ninguna distinción que no sea la que está basada en el criterio médico. No puede haber ninguna otra distinción. Y esto permite responder muchas de las preguntas que uno tiene. Se atiende al enemigo. ¿Se acuerda de las preguntas que hicimos al principio en relación a si la atención era igual para todos, si las personas que son extranjeras se atienden igual o no? O sea, no hay un criterio que determine a quién se atiende, que no esté basado en el criterio médico, ¿verdad? Esa es la clave que responde todas ese tipo de cuestionamientos. No se puede realizar procedimientos que no estén justificados por el estado de salud, ni realizar experimentos sobre las personas. Está prohibido. A pesar de lo cual, durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de los conocimientos que hoy se tienen de las heridas de guerra se adquirieron porque los japoneses utilizaban a prisioneros de combate chinos para determinar los efectos de las heridas de bala en personas vivas. Directamente les pegaban tiros en lugares con calibres que iban cambiando e iban haciendo un análisis pormenorizado de los efectos que tenían en esos heridos. En realidad, mucho de lo que se sabe hoy sale de ahí. Es lamentable, vergonzoso, pero es así. Por supuesto, está absolutamente prohibido hacer ese tipo de cosas. La voluntad de los heridos y enfermos debe ser respetada, aunque parezca mentira. Se debe recabar el consentimiento informado. Esto algunas veces resulta un poco como que fuera una broma, ¿verdad? Pero en realidad no lo es. Hay un famoso ejemplo, que es el de la persona que queda atrapado en un derrumbe y su pierna queda atrapado debajo de una losa de un edificio que colapsó. Para sacarlo rápidamente y que no muera la persona o que
antes de que el edificio colapse, a veces la única forma de hacerlo es cortarle la pierna en el lugar. Aplicar un torniquete y cortarle la pierna con lo que se pueda. Ha habido casos de personas que después han demandado a los que han hecho eso. Por eso, la mejor forma de lograr que no suceda eso es obtener el consentimiento informado de la persona. Es muy lindo de decirlo. Y en una situación de esa naturaleza, ¿quién lleva consentimientos informados consigo para, si llegado el caso, los deba tener que utilizar? Bueno, son aspectos prácticos que hay que tener en consideración. Cuando las personas son enviadas a actuar en estas situaciones, no es una mala idea llevar estos documentos o, en su defecto, frente a testigos, obtener el consentimiento verbal de la persona, ¿verdad? Si es que la persona puede responder. Si la persona no puede responder, y bueno, yo creo que el humanismo que habita en cada uno de nosotros nos va a decir lo que tenemos que hacer. Los familiares de las víctimas tienen el derecho de ser informados. ¿Por qué es importante esto? Porque esto está atado a otro tema, que es el de la recolección de la información. No existe peor cosa después de un desastre humanitario que no saber cuál fue el destino de los familiares de las personas que están desaparecidas, ¿verdad? Esas personas, las personas desaparecidas, pueden estar internadas en hospitales y haber perdido la memoria, no pueden estar internados y estar inconscientes, pueden haber fallecido y no haber sido identificados, o pueden haber fallecido y haber sido identificados. Todo esto genera una cantidad inmensa de problemas jurídicos, problemas de reclamos, inicio de sucesiones, etcétera, etcétera, que es muy importante tomar en consideración. No es cuestión de actuar solamente pensando en ese momento. Hay que ver las consecuencias de lo que sucede cuando uno no recaba lo que es necesario recabar. Si hay algo que permita identificar a una persona, por ejemplo, a una persona fallecida, hay que colocarlo junto a la bolsa de la persona fallecida o pegárselo en algún lado del cuerpo para que lo puedan identificar, su billetera o lo que sea, porque a veces los rostros tienen tal estado de formación que hasta no obtener huellas digitales, si es que las hay, no se puede identificarlos. A veces no alcanzan con eso y se necesita análisis de ADN. Por eso cuando se encuentra restos de una persona, hay que tratar de, si están junto a algún elemento, un reloj por ejemplo, incluirlo dentro de la bolsa donde se pone el resto y no tirar nada, ¿sí? Eso parece algo bastante macabro, pero es la mejor forma de lograr identificar en el futuro a las personas que desaparecieron. Deben proveerse recaudos para recolectar y almacenar, lo que yo les dije, para poder tener, no importa en qué bando esté o de dónde sea la persona, hay que tener la precaución de lograr identificar a la gente después que los conflictos o los desastres pasan de largo, porque todo en algún momento va a terminar. Vamos a ver ahora lo que está contenido en el Código de Conducta del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Medialuna Roja y algunas ONG. No en el derecho internacional humanitario. Ellos establecen unos principios. Dicen, lo primero es el deber humanitario. El derecho a recibir y a brindar asistencia humanitaria constituye para cualquier país un principio fundamental que asiste a todos sus ciudadanos. Fíjense que ellos dicen el derecho a brindar también asistencia. No es solamente el derecho a recibirla que tienen las personas, sino el derecho que las personas tienen a brindar la asistencia de aquellos que están desvalidos, ¿verdad? Ese es el principio fundamental de la creación de la Cruz Roja. La ayuda prestada no puede estar condicionada por la raza, el credo, la nacionalidad o los beneficios de ninguna otra distinción. Lo único que importa es las necesidades de la gente. ¿En qué está basado esto? En que muchas veces hay organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que persiguen fines políticos o fines religiosos al brindar ayuda. Entonces, junto con la ayuda, llevan
o intentan hacer cambios políticos en los países o cambios en la cultura religiosa de un país, ¿verdad? Eso es absolutamente inaceptable y por eso lo destaca. Lo vuelven a mencionar cuando dicen no se utilizará para favorecer una determinada opinión política o religiosa, ¿verdad? Porque muchas organizaciones llevan inscrito el nombre de su organización, ¿verdad? O sea, los intentan evangelizar, ya sea desde el punto de vista político o religioso, a la hora de brindar ayuda. Y eso está muy mal visto por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que no persigue ningún fin de esta naturaleza. No hay una razón para este organismo para actuar como un instrumento de nada ni de nadie. Muchos gobiernos utilizan la ayuda humanitaria para intentar hacer política exterior, ¿verdad? Diplomacia. Lo que les dije cuando hablamos de los apoyos en los desastres. A veces no importa lo que te manden, siempre y cuando parezca que te mandaron algo, aunque lo que te mandan termina siendo un problema para vos. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Te ayudan, pero con la idea de obtener algún beneficio en el futuro o hacer algún cambio que los beneficie a ellos. Por supuesto, está más allá de todo valor moral y ético aceptable, ¿verdad? Y por supuesto hay que respetar la cultura y las costumbres locales. Muchas veces uno, sin querer, por desconocimiento, realiza actos sobre los cadáveres que los vuelven impuros desde el punto de vista religioso y obligan a que las familias peregrinen por cuanto lugar hay para obtener, aunque sea lo mínimo, que es un lugar donde poder enterrarlos, porque no los dejan ni siquiera enterrarlos en los lugares que ellos consideran sagrados para sus religiones, ¿verdad? Más allá de que es un agravio absolutamente grave para las familias que sucedan este tipo de cosas cuando son extremistas religiosos, ¿verdad? Hay que empaparse de las costumbres locales cuando uno va a actuar en esos lugares para saber qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por ejemplo, a la hora de revisar a las personas, hay sociedades que son sumamente estrictas en cuanto a la desnudez de los cuerpos, ¿verdad? Que no la aceptan, o que una mujer vea a un hombre desnudo o viceversa. Entonces, esas cosas hay que tomarlas en consideración porque generan conflictos en medio de los conflictos. No alcanza con ir a ayudar a una población. Hay que hacer que la población ponga todo lo que tiene disponible para que se sientan orgullosos de poder haber hecho algo. Esto que parece que en una situación de esta naturaleza es muy difícil que se logre, estas organizaciones que llevan años trabajando en estas situaciones lo conocen muy bien. El empoderar a la gente para darle el orgullo de haber actuado les permite después levantar rápidamente cabeza, ¿verdad? Les da una base, un sustento para mirar el futuro y lograr actuar en el futuro. Es muy importante hacer esto. Por eso es importante también hacerlos participar en los programas de socorro. Son seres humanos que están dispuestos además y no hay que tomarlos a todos como parte de un problema. A veces son también parte de la solución del problema que ellos mismos están viviendo y ellos quieren colaborar con esta solución. Como decimos, como vimos en el ciclo del desastre, la ayuda no es solamente para satisfacer lo básico, sino que además hay que tratar de plantar la semilla para que en el futuro se actúe de acuerdo a la vulnerabilidad que esas comunidades tienen al desastre y prever todas las medidas que se puedan tomar a cabo para evitar desastres en el futuro. No hay que generar tampoco ese círculo vicioso de desastres te ayudo, desastres te ayudo. Hay que cortarlo en algún momento, buscar la forma de que las sociedades se empoderen y dejen de ser víctimas permanentes de estas situaciones.
cuando uno brinda ayuda, se vuelve responsable de las personas a las que ayuda. Pero además, recuerden que detrás de la ayuda que uno recibe, siempre hay organismos que han hecho esfuerzos, a veces personas individualmente, que han hecho colaboraciones muy importantes para que la ayuda llegue a determinados lugares. No hay que malgastar ese tipo de fondos. Probablemente son los fondos que provienen de la gente más humilde y a veces de la gente más sacrificada y que lo hace con el sentido más altruista de todo, ¿verdad? Que de forma completamente anónima brinda fondos a estos organismos internacionales. De ahí la importancia que tiene cuidar estos fondos, actuar sin despilfarro, ¿verdad? Que a veces uno lamentablemente, cuando le toca operar en situaciones internacionales en las que hay organismos de todo tipo, ve cómo hay organizaciones que la verdad tienen vida de reyes, en pueblos que se están muriendo de hambre, y lo hacen capaz que viviendo mejor que como viven en sus propios países de origen, ¿verdad? Yo creo que ese es un despilfarro de fondos que no conduce a nada bueno. Siempre tratar a los seres humanos a los que uno se ayuda, no como un objeto de compasión, no como el pobrecito al que vengo a ayudar. Es un ser humano que ha debido enfrentar una situación de desastre. Quizás nosotros estemos exentos de ese tipo de situaciones de desastre, lo que no nos impide reconocer que existan, ¿verdad? Quizás nosotros estemos exentos de las situaciones previas que esas personas tienen antes de enfrentar el desastre. Ya son habitualmente poblaciones debilitadas por la situación social que les ha tocado vivir. Pero no por eso son objetos de compasión, no son los pobrecitos que venimos a ayudar. Son seres humanos dignos a los que hay que brindarles atención dignamente y tratarlos con esa dignidad, con la dignidad que se merecen. Bien, si alguien tiene algún comentario, acá también vamos a dejar un foro abierto por si alguno de ustedes quiere comentar algo. Quizá alguno de ustedes ha tenido la oportunidad inclusive de trabajar en estas áreas, en las áreas de la ayuda humanitaria internacional, y tiene algo que decirnos y que nos permita aprender a todos, y quizá den pie para que yo haga un comentario también relacionado con las experiencias que me han tocado vivir en estas situaciones. Pero me gustaría que ustedes opinaran en el foro o brindaran alguna opinión, porque yo voy a abrir un foro para cada uno de los temas. Ustedes opinarán o no, pero recuerden que las opiniones de ustedes también van a ser calificadas. Bien, vamos a dejar por acá y después seguiremos con los otros temas que nos tocan, que tenemos todavía un par de temas más. Yo particularmente tengo un par de temas más para grabarles a ustedes y dejarles disponibles para que puedan repasarlos un poco. Muy bien, nos vemos en la próxima.